Problemas resueltos de la distribución normal. Vamos a resolver este ejercicio utilizando la estandarización de la distribución normal. Eso quiere decir que vamos a aplicar o reemplazar los valores de X por los valores de Z estandarizada, donde la fórmula de estandarización va a ser X menos mu sobre sigma. X es el valor de la variable aleatoria que queremos estudiar, mu la distribución de la variable aleatoria, sigma es el desvío estándar de la distribución, la diferencia que existe, y z el número de desviaciones estándar. El área bajo la curva en X y la que vamos a transformar. Vamos al ejercicio. Entonces me dice el ejercicio, una fábrica de alimentos empaca productos cuyos pesos están distribuidos normalmente. X es mi variable aleatoria peso, eso tenemos que recordar. X es peso en este momento. La media o promedio es 450 gramos y el desvío estándar o diferencia de peso es 20 gramos. Encuentre la probabilidad de que un paquete escogido al azar pese entre 425 y 486 gramos. Lo primero que hacemos son sacar los datos básicamente. Me dice que encuentre la probabilidad de que el peso escogido al azar se encuentre entre 425 y 486. Eso quiere decir 425 hasta 486 toma valores. Como es una distribución continua, no importa el símbolo, si es mayor o igual, o menor sencillamente. Entonces, para encontrar el valor o la probabilidad de que X esté entre estos valores, necesitamos transformar mediante esta fórmula los valores de X dados. Vamos a graficar. En este gráfico, la primera línea corresponde a X, donde 450 es el promedio, y quiero conocer la probabilidad entre 425, que es menor, y 486, que es mayor. Para eso necesitamos calcular el área entre 425 y 450 y otra área entre 450 y 486. Entonces vamos a reducir el valor de 425 en X en Z. Al reemplazar, encontramos que se reduce a menos 1.25. Como el promedio en X es 450, cuando estandarizamos en Z, el promedio es 0 y vamos entre 0 y menos Z, 0 y Z. Z toma valores positivos, el negativo me indica que va a la izquierda. Entonces, menos 1.25 por debajo de 0 quiere decir que el gráfico corresponde lo mismo para los valores de X y su estandarización. Si reemplazamos 486 y reducimos a Z, me da 1,80. Entonces, encontrar el área entre menos 1,25 a 1,80. Pero como la normal estandarizada en la tabla me permite encontrar entre 0 y Z, solamente necesito calcular dos áreas. El área entre menos 1,25 y 0, entre 0 y 1,80. Como la tabla de la normal estandarizada me da valores solamente positivos, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la probabilidad entre este valor de X. Al estandarizar ya reemplazamos. Lo que quiero es el área de Z entre menos 1,25 y 1,80. Entonces, si yo calculo esto en mi tabla ya me dice que entre 1,25, yo me posiciono en mi tabla 1.2 y me voy hasta 5, 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5, y el área es 0,3943. Sí, tiene 4 dígitos, y si tiene 5 dígitos, tomamos hasta el final. Eso no implica problema. 0,39435. Entonces yo me voy a mi ejercicio y me fijo que el área cuando Z es 1,25 me da 39,435. Quiero aclarar que aquí debe ser una suma, ¿sí? Una suma entre los dos. Entonces, primer área entre 0 y 1,25 me da 0,39435. Más el área entre 0 y 1,80 me da 0,46
407. Para buscar el área entre 0 y 1,80 de vuelta, yo me voy a mi tabla y me posiciono en 1.8, pero como es hasta 1.80, es 1.8 hasta 0. Entonces el área es 0.46407. Entonces, a partir de allí digo, para encontrar el área que se encuentre entre menos 1,25 y 1,80, es la suma de ambas áreas y me da 0,8585. Puedo concluir diciendo que la probabilidad de que un paquete escogido al azar pese entre 4,25 y 4,86 gramos es o 0,8585 o bien puedo decir 85,85%. Vemos otro ejercicio. En este caso dice, cierto tipo de pieza de automóvil tiene un promedio de duración de 3 años, con una desviación estándar de 0,5 años. Suponga que la duración de las piezas está distribuida normalmente. Encuentre la probabilidad de que una pieza determinada al azar tenga un tiempo de duración de más de 3,5 años. Fíjense que me dice que el promedio es 3 años. La diferencia es 0,5, yo saco mis datos. Pero quiere que encuentre la probabilidad de que la pieza dure más que el promedio. Entonces ya tengo mi fórmula y grafico. Mi promedio es 3. Pero yo quiero encontrar la probabilidad de que dure más que el promedio. Y sabemos que si dura más que el promedio, va a ser esta cola derecha la que vamos a buscar. Pero recordando de que la tabla de la normal estandarizada me da valores entre 0 y z. Voy a buscar el valor de z en 3,5 mediante la reducción, me da 1.0. Entonces, como me dice encontrar el que dure más de 3,5 años, lo que voy a buscar es que dure más de 1.0. Entonces, tengo que pintar esta área, pero yo sé que la mitad de la proporción dura 0,5. Entonces, para conocer la porción, lo que hago es organizar mi tabla, encontrar la probabilidad de que dure más de 3,5 en X, es que duren más de 1.0 en Z. Entonces, aquí es 0.5, es entre 0 y Z, 0.5 menos el área de 1.0. Entonces, yo me voy a mi tabla y busco el valor de 1.00 y me da 0,3413 o 0,34134. Entonces puedo tomar con 4 o 5 decimales, me voy al ejercicio y me fijo que es 0,5, que es la mitad, menos el área entre 0 y 1.0, que es 0,3413. Entonces el área de que dure más de 1.0 o que dure más de 3,5 años es del 15,87%. Con esto nosotros podemos ver el cómo proceder. Tenemos otro ejemplo. En este caso hay 2 preguntas, pero el ejercicio por facilidad va a contestar ambas en una sola vez. Me dice, en un examen la calificación promedio fue de 3,5. El promedio es de 3,5. El desvío estándar o la diferencia en puntajes es de 0,3. Entonces, a partir de allí, el promedio 3,5 en una distribución normal y en estudios anteriores se encontró que la diferencia es de 0,3. La pregunta A me dice ¿qué porcentaje de estudiantes tuvo notas por debajo de 2.0? X es el puntaje de los estudiantes. Puntajes por debajo de 2.0 por un lado. Y la otra pregunta, ¿qué porcentaje de estudiantes tuvo nota por encima de 4? ¿Nota muy baja? Nota muy alta. Hay que recordar que la tabla de la normal estandarizada, el área bajo la curva, nos da áreas hasta dónde. Vamos a fijarnos. Podemos proporcionar el área de Z entre 0 hasta llegar a 4. Mayores de 4 se considera 50%. Hasta 4.9
hasta 4.09 yo puedo encontrar el área que es 0,49998. Quiere decir que por encima de 4 vamos a asumir que por encima de 4 es 0,5 o 50%. Y eso se ve en este último ejercicio, en donde me dice aquí que encuentre el porcentaje por debajo de 2 y por encima de 4. Entonces vamos a definir la fórmula de estandarización y vamos a graficar los dos puntos de una vez. Me dice que encuentre el promedio de puntaje 3,5, pero quiero conocer el porcentaje de estudiantes que hicieron por debajo de 2. Entonces el área que voy a pintar es esta colita izquierda. Eso va a ser la respuesta A. Y la respuesta B, estudiantes que hicieron puntaje por encima de 4. Entonces son dos extremos, pero para ello vamos a trabajar en dos líneas diferentes. Fíjense que 3,5 se estandariza en 0. Entonces, los estudiantes que hicieron por debajo de 2.0 al estandarizar en la fórmula, 2.0 al estandarizar me da menos 5. Recuerden, nuestra tabla Z nos da valores hasta menos 4 o hasta 4, pero si supera ese valor ya se considera o 50% o 0. En este caso me dice, ¿cuál es la probabilidad de que los estudiantes que hicieron por debajo de 5 en Z? Si mi tabla solo me da de 0 hasta 4 y sé que en 4 ya es el 50%, por debajo, entonces es por eso. Al buscar por debajo, automáticamente decimos que la probabilidad de que tenga menos por debajo de menos 5 es 0. Porque sabemos que desde aquí hasta 0 es 5%, pero si es por debajo, se considera 0. Y el otro punto, que saque por encima de 4, se estandariza, me da 1,67. Una vez que reemplazamos ese valor aquí, encontramos 0,0475. Entonces, ningún estudiante obtuvo calificación por debajo de 2 y solamente el 4,75% obtuvo calificaciones por encima de 4. Entonces, hizo dos análisis y son 3 ejercicios en donde se puede ver la aplicación de la distribución normal.